día de hoy les queremos hablar de las cefaleas. La cefalea es el término médico comúnmente utilizado para el dolor de cabeza. Y para hacer esta charla un poco más amena, contamos con la presencia de reconocidos especialistas aquí del hospital y de Grupo Ángeles. La doctora Carmen Irigoyen es neuróloga y neuróloga pediatra. El doctor Gerardo Zambito, él es neurocirujano con muchos años de experiencia en el hospital. Y la doctora Lourdes Carrillo es psiquiatra y con psiquiatría de enlace y también nos ayuda mucho en padecimientos de este tipo. Las cefaleas o los dolores de cabeza, pues es el padecimiento neurológico más común y finalmente es una causa también de discapacidad importante y de ausencias laborales. De ahí la relevancia de dar una atención oportuna, temprana y favorecer el bienestar de nuestros pacientes. Es muy común que ustedes, pacientes, médicos, se acerquen con el neurólogo y nos digan: tengo un dolor de cabeza, doctor, ya me diagnosticaron con una migraña, no he podido ir a trabajar, etc. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo nosotros podemos identificar qué dolor de cabeza tienen? ¿Qué es la migraña? ¿Qué es un dolor tensional? ¿O cuál es un dolor secundario? Bueno, la clasificación internacional de las cefaleas cataloga a los dolores de cabeza en dos grandes grupos, y esto es muy sencillo de entenderlo: lo que se llaman cefaleas primarias y lo que se llaman las cefaleas secundarias. Las cefaleas primarias son todo tipo de dolor de cabeza que tiene un origen primario en las estructuras cerebrales o en algún cambio en las estructuras cerebrales. Y la más común de ellas es la cefalea de tipo tensional. Sin embargo, también estamos familiarizados con las migrañas, ya sea con aura o sin aura, y con las cefaleas que les llamamos trigeminales autonómicas. La más común de estas cefaleas trigeminales autonómicas reconocemos como cefalea en racimos o cefalea en clúster y tiene unas manifestaciones también muy características. Cada una de ellas tiene signos y síntomas muy peculiares y hay que aprender a distinguirlos, porque si no detectamos qué tipo de dolor de cabeza tiene el paciente, podemos no llegar a atenderlo de forma oportuna. ¿Qué sucede? Que una migraña, por ejemplo, puede manifestarse con un dolor en hemicráneo del lado derecho, del lado izquierdo, con fenómenos visuales, mientras que un dolor tensional suele ser un dolor más posterior en la nuca, que se irradia a todo el cráneo o que se siente como una banda opresiva en el cráneo. Sucede que arriba del 50% de la población mundial ha sufrido en el último año un episodio de dolor de cabeza y hasta el 75%, 3/4 partes de la población, se puede considerar como personas que han tenido en algún momento de la vida dolores de cabeza. Hay dolores de cabeza más comunes en mujeres, hay dolores de cabeza más comunes en hombres. Algunos dolores de cabeza, como la migraña, suele tener una preferencia por las mujeres y las edades de presentación suelen darse en la edad adolescente, un poquito mayor. Otros tipos de dolores de cabeza, las cefaleas secundarias, tienen un origen asociado a presencia de otros factores. La más común, y también por eso es importante buscar atención médica, es el uso y el abuso de analgésicos. Entonces, es muy común que a la consulta vengan pacientes que sufren de dolor, pero que su dolor ha incrementado porque se ha abusado de los medicamentos, porque se han tomado de forma rutinaria o porque no tienen un esquema bien establecido. Sin embargo, hay muchas otras causas de cefaleas secundarias y esa es también una causa por la que los pacientes vienen a consulta. Vienen muy preocupados: no tendré un tumor, doctor, mi familiar falleció de un aneurisma, o hace unos años tuve un accidente y me dolió mucho el cuello y me lesioné. Para platicar un poco de las cefaleas secundarias, les voy a presentar al doctor Gerardo Zambito, que es neurocirujano experto y que nos puede hablar un poco más de este tema. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, en efecto, además de las cefaleas, los dolores de cabeza migrañosos, tensionales, por abuso de medicamentos, pues hay la preocupación, como bien decía el doctor Scromne, de llega el paciente, tengo un dolor de cabeza, no se me quita, tendré un tumor. Y sí, en efecto, es una causa, por suerte, no tan común como las otras de dolores de cabeza, pero algo que requiere de un mayor estudio. Una de las causas comunes pues son
tumores de diferentes tipos, benignos, malignos, y pues el dolor de cabeza es por un aumento de la presión dentro del cráneo. Y esto, pues conforme el tumor va creciendo, pues va aumentando, los síntomas van aumentando, son dolores que van pues en aumento y suelen ser pues todo el cráneo, se asocian a otras cosas como es náusea y vómito, tienen clásicamente un cierto horario de predominio. El paciente luego dice, tengo un dolor de cabeza que en la noche madrugada me despierta ese dolor, estaba dormido, empecé con dolor, tengo náusea, tengo vómito y no ha mejorado y lejos de mejorar va aumentando, ¿sí? Y después pueden agregarse otros fenómenos asociados a la localización del propio tumor, debilidad de alguna parte del cuerpo, dificultad para hablar o crisis convulsivas. Y bueno, este tipo de dolores requieren de un mayor estudio, es cuando vienen los estudios de imagen, tomografía, resonancia para confirmar o descartar la presencia de este tipo de tumores. Y es la preocupación de un gran número de pacientes que por suerte la mayoría tienen dolor tensional o tienen una migraña, pero es algo que debe buscar ayuda del especialista. Otras causas de dolor de cabeza secundarios son los que vienen después de la ruptura de un aneurisma. Al salir la sangre de las arterias, irrita las meninges, causa dolor, causa inflamación y típicamente es el dolor que un paciente lo refiere como el dolor más intenso que ha tenido en su vida. Y en algunos pocos casos va precedido de un dolor de cabeza días o semanas antes, que se llama cefalea centinela, y se piensa que es por una pequeña fuga de sangre a través de la pared del aneurisma, produce el dolor de cabeza, no hay un mayor sangrado, mejoran los síntomas y tiempo después puede venir el sangrado importante, la hemorragia subaracnoidea por la ruptura del aneurisma y causar esta cefalea tan intensa que se acompaña, además de náusea, vómito, puede acompañarse horas después de rigidez del cuello, de pérdida de la conciencia. Estos dolores de cabeza generalmente no son dolores que el paciente llega al consultorio, casi siempre llega al hospital buscando la solución a su dolor y obviamente pues a través de un adecuado diagnóstico. Otras causas comunes de dolores de cabeza, bueno, no tan comunes por suerte, pero que se pueden ver, son algunas malformaciones congénitas. Hay una malformación que se llama malformación de Chiari tipo 1, en donde la parte de atrás del cráneo, la llamada fosa posterior, es un poco más pequeña y el contenido, pues ahora sí que no cabe, y parte de esta estructura baja, ¿sí? Parte del cerebelo, la porción que se llama amígdala, baja hacia donde debería haber solamente médula espinal y comprime. Y estos pacientes típicamente su dolor de cabeza se presenta después de algún esfuerzo, por ejemplo, pujar o toser, después viene el dolor de cabeza, además de otras manifestaciones que pueden tener por la compresión crónica de la médula espinal, en donde se puede formar una cavidad y tener alteraciones sensitivas de distinguir frío y calor y otras por el estilo. Esas son de las más típicas. Algunos otros pacientes que tienen problemas en columna cervical pues pueden tener extensión de ese dolor hacia la parte de atrás de la cabeza, hacia la nuca y ser otra causa común de dolor de cabeza. Pero Gerardo, en tu experiencia, ¿todos los pacientes con dolor de cabeza requieren una tomografía, una resonancia? ¿O qué recomiendas? ¿Qué es una llamada de alerta o una bandera roja que nos haga pensar que tal vez ese paciente puede tener un dolor
secundario, una cefalea secundaria a algo más? Bien. Bueno, como mencionaba, pues el de la hemorragia espontánea es muy típico y el paciente pues empieza con un dolor intenso que viene de la nada, que puede venir con todos los datos de aumento de la presión intracraneal, con náusea, con vómito, alteración del estado de alerta. Pues es un paciente así muy claro que pues va a llegar al hospital y se va a estudiar. Pero bueno, viene el paciente que tiene un tumor, que el dolor pues va poco a poco subiendo, que todavía no es algo muy alarmante. Pues lo primero es pues una adecuada historia clínica, un interrogatorio y un examen físico bien hecho del paciente y en base a eso decidir, bueno, hay que hacerle estudios de imagen o no. Ustedes que ven migraña y ven cefalea tensional, de repente se topan con un paciente que cambió el patrón típico de su dolor de cabeza. ¿Sí? O sea, siempre le dolía al lado derecho, le pulsaba, veía lucecitas, tenía un poco de molestia con la luz y el ruido, náusea, y de repente empieza un dolor de cabeza totalmente diferente, es persistente y pues eso sería un motivo de buscar la causa y pedir estudios de imagen. La mayor parte de las cefaleas pues pueden manejarse en base a los hallazgos clínicos sin necesidad de hacer estudios de imagen. Pero si tienen alguno de estos factores, por ejemplo, pues que es de predominio en la noche, en la madrugada, náusea, vómito, va en aumento progresivo el dolor, pues sí requiere de hacer una búsqueda mayor. Y no se diga al paciente que pues tiene alteraciones en la sensibilidad de una parte de su cuerpo o debilidad, pues eso ya es una alarma muy grande que requiere de mayor estudio. Okay, muchas gracias. Como les comentaba, el dolor de tipo tensional es una de las principales causas de cefalea primaria en la consulta. Y es muy interesante porque los pacientes llegan y si bien la cefalea tensional puede ser episódica, esto es, que se presenta en un episodio o en episodios aislados, también puede volverse un padecimiento crónico y persistente. Y se empieza a generar un ciclo vicioso en el que los pacientes comienzan a automedicarse, se toman analgésicos que inicialmente les ayudan, posteriormente estos analgésicos dejan de funcionar o finalmente funcionan parcialmente y al pasar el efecto se tienen que tomar una nueva dosis. Esto les genera un poco de ansiedad a los pacientes, les altera un poco los ciclos de sueño y les empieza a generar inquietudes de tendré un tumor, tendré algo en mi cabeza, ¿por qué no se me quita el dolor? Algo malo me está pasando y todo esto empieza a generar un ciclo que tenemos que tratar de cortar. Entonces, quería yo platicar con la doctora con Lourdes Carrillo, pues que nos platique un poco qué ves tú en la consulta, en estos pacientes con dolores crónicos de cabeza, cefaleas tensionales o aquellos que están respondiendo mal a medicamentos. ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué sugerencias tienes? A mí, desde mi sillón, desde donde yo lo percibo, generalmente son pacientes que llegan referidos porque han ido con muchísimos médicos y tienen síndromes o tienen síntomas que como que no acaban de cuajar. Sin embargo, son pacientes que tienen muchísimo malestar. Tal vez habría que tocar un poquito la parte de la ansiedad, de la depresión y la somatización, porque finalmente son temas que vienen muy de la mano y que realmente no podemos separar. Brevemente, si consideramos que 1 de cada 4 personas, por ejemplo, de los que estamos aquí, van a pasar por un episodio ansioso o depresivo a lo largo de su vida, pues la verdad es que es mucha gente. Dentro de ese grupo de personas, no todos lo van a manifestar con los mismos síntomas. Específicamente la ansiedad es una entidad en la que puede mimetizar casi cualquier otro síntoma de casi cualquier otra enfermedad. Claramente el sujeto que posee ansiedad y que tiene un dolor, en este caso hablaremos de los dolores de cabeza, pues es alguien que está ansioso y es muy frecuente
que esté muy preocupado por los dolores de cabeza, que esté a lo mejor en su mente haciéndose ideas de ¿y si tengo un tumor? ¿Y si tengo algo mortal? ¿Y si ya me dio un cáncer? Sin embargo, suelen ser personas que con esa preocupación y esos síntomas suelen durar muchos meses y muchos años porque no, y gracias, que no, pero no tienen a lo mejor una malformación o algo neurológico que amerite una urgencia. Sin embargo, sí amerita mucha importancia porque la calidad de vida de esas personas pues sí se ve mermada. Estamos hablando que dentro de las primeras 5 causas de disfunción, según la OMS laboral, una de ellas tiene que ver las enfermedades psicosomáticas y lo relacionado con la psiquiatría. Muchísimas personas, al tener un dolor fuerte de cabeza, dicen, bueno, es que tengo migraña y recurrimos a la automedicación, lo cual hace que los cuadros pues se revuelvan y sean menos claros. Sin embargo, si ya fueron con el neurólogo y el neurólogo les dijo, pues no hay algo que correlacione con algo fisiológico en cuanto a la función de los vasos sanguíneos, de las contracturas musculares y lo que causa el dolor de cabeza como tal, entonces se vienen con nosotros. Otra cosa importante que tiene que ver con la somatización, que habría que entenderlo, es que no es consciente. Si bien sí es una llamada de atención de nosotros mismos hacia nosotros mismos, de que algo no está bien, no es algo que tengamos consciente. Entonces uno puede sentir un dolor de cabeza muy fuerte, alguien el de junto le dice, bueno, ¿y no estarás estresado? ¿No tendrá que ver, no sé, con el cambio de gobierno o algo así? Y si uno hace una introspección, no puede hacer la conexión entre ese estado ansioso y ese dolor o ese síntoma físico. Normalmente lo que no puede ser verbalizado, lo que no puede ser hablado o que no podemos poner el dedo en la llaga de qué nos está molestando, es un trastecito que se va a ir llenando y se va a desbordar. ¿Por dónde? Por donde sea, por cualquier síntoma, por más abigarrado que pueda aparecer. Pueden ser crisis convulsivas, puede ser dolor de cabeza, puede ser a lo mejor manchas en la piel, que se caiga el cabello, gastritis, colitis. Dentro de los síntomas más comunes u órganos de choque en donde pegan, pues son las cefaleas, porque también es un mundo en donde puede ser más, como los síntomas pueden ser de diferentes enfermedades, no es solamente una, lo que te condiciona el dolor de cabeza, como muy difusos. Y pues esos son los cajones desastre en donde un paciente que no vemos como en dónde puede caber, pues generalmente acaba siendo algo psicosomático. En cuanto a epidemiología, normalmente, da igual en hombres y mujeres, normalmente las cefaleas tensionales o psicosomáticas tienen más que ver con las mujeres que con los hombres que presentan otro tipo de síntomas, pero sí es muy importante a lo mejor no tachar solo de hipocondríaco al paciente o no darle en nuestro caso la receta del analgésico o mandarlo a la tomografía porque lo exige, sino llevarlo gentilmente o guiarlo al origen del síntoma. Ahora, una vez que es diagnosticado que su cefalea es de origen psicosomático, tiene un relativo buen pronóstico si es que se apega a tratamiento. Tenemos por lo menos 3 grupos importantes de medicamentos para ayudar primero a bajar la ansiedad, aun cuando el paciente no lo esté sintiendo, y siempre tiene que ir de la mano con psicoterapia, porque si solo le apagamos el síntoma al paciente y le quitamos a lo mejor a través de antidepresivos su dolor de cabeza, es como si ustedes fueran en un coche, se prendiera el síntoma de alerta de la gasolina y en vez de ponerle gasolina lo que hacemos es ponerle un Durex para que no lo veamos. La ansiedad va a estar ahí y a lo mejor ya no le va a dar dolor de cabeza, pero le va a salir otro síntoma por otro lado. O bien va a tener una necesidad de estar usando medicamento durante toda su vida porque no se está atacando la causa. El medicamento ayuda muchísimo a mejorar las condiciones fisiológicas, pero el origen de la somatización siempre tiene que ser atendido en un proceso terapéutico. O sea, esto es cuando un paciente es atendido por un neurólogo y detecta ciertos patrones de ansiedad, de depresión o de algo que le brinque y le llame la atención, pues el manejo en conjunto con psiquiatría o con psicoterapia, pues es bastante favorable para el paciente, a pesar de que muchas veces dentro de la consulta el paciente se sienta renuente o no sienta esta ansiedad que no está percibiendo, ¿no? Uh-huh.
Sí, y algo muy importante que les agradecemos a las demás especialidades es la manera en la cual se refiere al paciente. Cuando es un paciente que somatiza, normalmente tiene síntomas, como les comentaba, de muchísimas cosas. Entonces puede desesperarnos mucho porque no acabamos de entender qué tiene si todo está normal. Si ese paciente es informado o es psicoeducado, como decimos nosotros, sobre las causas, que no es algo para llamar la atención, que no es como el cliché de la abuelita hipocondríaca, solamente el área de la medicina psicosomática, pues ese paciente no tiene ningún tema en acudir con el especialista. En este caso, el especialista de las enfermedades psicosomáticas, pues somos los psiquiatras, y no está mal, está bien. Tienen muy buen pronóstico. Digamos que lo más difícil sería dar el paso de ir, de acudir por ayuda a donde debe. Bueno, pues así como la cefalea tensional, que realmente el mecanismo de la cefalea tensional es la presencia de contracturas musculares en estructuras adyacentes al cráneo, y esos son generadores de dolores, no es propiamente un cerebro que duela, sino el dolor de cabeza tiene que ver con generadores o estructuras, ya sea que envuelven al cerebro o vasos sanguíneos que están adyacentes y que tienen cambios. Así como la cefalea tensional es una de las principales cefaleas, pues la migraña es un padecimiento que vemos día a día y que se presenta en una considerable población. Y de hecho sigue siendo también una causa principal de ausentismo laboral a nivel México y a nivel mundial. Prácticamente está también englobada entre las primeras 6 causas de por qué la gente deja de acudir al trabajo. Y estas migrañas, de la misma forma, pueden ser migrañas episódicas, que se presentan como un fenómeno aislado o de forma ocasional, pero también puede volverse un fenómeno crónico y entonces se vuelve altamente discapacitante. Prácticamente los días de ausencia laboral incrementan y toda la calidad de vida de los pacientes se ve en detrimento. Resulta que estamos acostumbrados a tomar analgésicos para dolores de cabeza o para migrañas, pero cuando hay una migraña crónica, cuando hay una cefalea tensional crónica o cuando hay un padecimiento que no hemos logrado corregir con analgésicos, antiinflamatorios o algunas otras estrategias, apoyo psicoterapéutico, etcétera, pues tenemos que dar un paso a otro tipo de tratamientos. Quería preguntarte, Carmen, ¿qué opciones hay para pacientes con cefaleas crónicas, migrañas crónicas o pacientes refractarios a los tratamientos médicos? Gracias, Eli. Bueno, existen actualmente ciertos criterios para saber cuándo un dolor de cabeza se convierte en algo crónico. Y cuando tienes fallas a los tratamientos habituales, hay algunas cosas que inicialmente mucha de la gente conoce, por ejemplo, la aplicación de toxina botulínica para uso estético. Y de hecho, así fue como se supo que podía servir para el manejo de dolor. Actualmente, en los casos en donde un paciente tiene más de 4 dolores de cabeza al mes o que los dolores de cabeza son persistentes, que se acompañan también de muchos datos de contractura muscular, lo que se hace cuando no responden a los tratamientos habituales es que se puede aplicar la toxina botulínica. Entonces, esto ha sido un parteaguas en muchos sentidos, porque muchos de estos pacientes que tienen dolor de cabeza crónico, esa cronicidad depende de si son migrañosos, si tienen abuso de sustancias para dolor, ¿no? Y entonces, lo que logramos con esto es una aplicación intramuscular en ciertos lugares muy específicos. Y lo que hacemos es pues, bloquear un poco toda esta percepción o la sensación que se tiene al dolor y además se logra algo de relajación muscular. Y esto tiene un efecto a, digamos, más largo plazo que lo que puede tener un preventivo y un analgésico, y nos permite dejarlos fuera de tratamiento y dejarlos que no consuman ningún tipo de analgésico ni que tomen ningún tipo de preventivo. Entonces esto nos ha servido porque además el efecto y la efectividad que tiene la aplicación de toxina botulínica pues va casi a un 70%. Y entonces si tú con esto consigues que el paciente esté libre de medicación, a veces puede ser entre 4 y 6 meses, pues la verdad es que la calidad de vida en forma general el paciente va a mejorar muchísimo.
Entonces, es importante saberlo, es una condición que además, desde el punto de vista de costo, es costoso, pero si lo comparas contra lo que consumen de analgésicos, el tipo de analgésicos que a veces se usa para migraña, pues la verdad es que con esto podemos lograr que el paciente tenga menos gastos, que consuma menos medicamentos, y muchas veces le quitamos como esa situación en la que están consumiendo ya porque ellos dicen, me va a dar el dolor, me tengo que ir a trabajar, me tomo algo, ¿no? Entonces vamos a evitar ese tipo de conductas que se asocian mucho. Que se asocian mucho a que el dolor de cabeza se perpetúe. Ahora, cuando tenemos falla la aplicación de la toxina botulínica, ya hay varios estudios de algo que se llaman anticuerpos monoclonales. Estas son algunas sustancias que se utilizan, que se aplican, que no son no son por vía oral. Hay una que se aplica por vía intravenosa y las otras tres que están prácticamente ya bien estudiadas son de aplicación subcutánea. Se llaman anticuerpos monoclonales. En México todavía no tenemos ninguno de ellos, pero ya hay una aceptación por COFEPRIS de uno de ellos y bueno, están en los trámites el laboratorio para traerlo. Y eso se aplica, va a ser un tratamiento que inicialmente, como todos, puede ser un poco costoso, pero que en esos pacientes totalmente refractarios, que ya se aplicó toxina botulínica y que no mejoran y que seguimos con grandes consumos de analgésicos y con gran alteración de calidad de vida del paciente, los vamos a poder utilizar. Entonces esto pues es una promesa ahora aquí, no lo tenemos en este momento, pero muy probablemente en el 2019 vayamos a tener esta parte del tratamiento de cefaleas refractarias. Que independientemente de las medicinas o de las opciones terapéuticas que nosotros ofrezcamos, ¿qué sugerencias o recomendaciones en estilo de vida, dietas, analgésicos, sustancias, cafeína, alcohol, cigarro? ¿Qué recomendaciones podríamos hacerle, Carmen? Bueno, creo que si bien es cierto que hay muchas cuestiones, por ejemplo, de la comida que pueden ser gatillos, hay que entender muy bien que, o sea, el chocolate o el café no son la causa de la migraña, ¿no? Pero pueden ser un disparador, así como el no dormir bien, el no estar bien hidratado, exponerse mucho al sol. Lo que hacemos con estos pacientes es que tengan rutinas muy estrictas en cuanto a que duerman bien, que estén bien hidratados. Se les da una serie de recomendaciones dietéticas en las que uno les dice, a ver, mira, estos son los alimentos que habitualmente te pueden dar dolor de cabeza. No los quites todos, pero puedes llevar cuando estés en buenas condiciones una bitácora. Si cada vez que vas a comer sushi, que le pones 3 litros de soya a las cosas, te duele la cabeza, pues podrás ir sabiendo que lo que tienes que evitar son estas cosas que tienen glutamato monosódico, que es el conservador que por más se usa para todas las conservas de tipo salado, ¿no? Entonces, hacemos eso, que coman muy naturalmente, ¿no? Que también lo que tenemos es que entre la comida rápida y todas las cosas que ahora se usan en conservas, pues muchos de estos pacientes se perpetúan en dolor de cabeza. El ejercicio es muy bueno, el ejercicio tiene que ser bastante regular porque es la forma en la que uno pueda sintetizar sus propias endorfinas, que son tus analgésicos naturales, y eso te va ayudando. Y bueno, todas las cosas alrededor de, si tienen dolor de cabeza, revisar que la almohada esté bien. O sea, hay una serie de cosas que sí hay que tomar en cuenta, y tomar en cuenta también la salud mental de estos pacientes, porque, claro, llega la señora, ¿otra vez te duele la cabeza? Entonces, como no es algo como cuando te fracturas una pierna, también hay que educar a la familia a entender que la gente que tiene dolor de cabeza le duele la cabeza y no hay que voltear y decir, otra vez tiene dolor de cabeza. Entonces, eso es como una parte general y hay que ver todos los aspectos de esa persona. Hay que tener, como dices, una educación general y del entorno, ¿no? Porque posiblemente la gente que no ha experimentado dolores de cabeza no entiende lo que se trata. Y alguien que no ha tenido una migraña o un episodio severo que lo incapacita, pues tampoco entiende, y entonces el entorno se empieza a volver también abrumador y ya hasta los propios pacientes quieren no decir o dicen, ya me acostumbré a vivir con dolor de cabeza y pues no quiero molestar a los demás, pero realmente no es esto, hay muchas opciones para poder mitigar esto.
Otra causa, y es común, Gerardo, que muchos pacientes lleguen a la consulta y nos digan, bueno, es que tengo dolor y me duele un poco la espalda y un poco el cuello, y por ahí me hice una placa de rayos X y unos estudios de columna y ya me quieren operar. Y yo creo que con la cirugía voy a limitar este dolor. ¿Es esto así o qué casos de columna posiblemente habría que considerar si para cirugía y cuándo no y cuándo hay que prestarle atención a esto? Sí, bueno, normalmente el paciente que tiene un problema en la columna cervical, el dolor, por lo menos de manera inicial, no es en todo el cráneo, suele localizarse en la parte de atrás, ¿no? En la región occipital, en lo que es la nuca propiamente. Y sí, a veces son dolores muy intensos, sobre todo, por ejemplo, pacientes que tienen desgaste de las articulaciones de la columna cervical, que tienen una artrosis de esa articulación, pueden tener dolores muy, muy intensos que pueden requerir de tratamientos invasivos como infiltraciones de la articulación o incluso llegar a cirugía para poder resolver ese dolor. Estos pacientes pues sí pueden pasar de tener un dolor propiamente de la columna cervical, de la región occipital, pues pasar por ansiedad, por depresión, empezar con el componente tensional del dolor y al rato pues ya les duele toda la cabeza, ¿sí? Pero nuevamente una adecuada historia clínica, un buen examen físico nos va a llevar a primero orientarnos, decir, aquí bien, el problema está aquí, y esos pacientes pues necesitan de estudios de imagen para corroborar el origen del dolor y buscar el mejor tratamiento. Y por último, antes de pasar a la sesión de preguntas, que puede volver muy interactivo esto, te quería preguntar, Lourdes, nosotros prescribimos muchas veces antidepresivos porque están indicados incluso para el manejo de cefaleas y de migrañas crónicas. Pero existe este mito de me voy a volver adicto, me voy a volver dependiente, ¿por qué me estás dando un antidepresivo si no es esto por lo que vengo a la consulta? No sé, ¿quieres hacer algún comentario al respecto? Claro, y también agregar que si bien el origen puede ser francamente neurológico, del dolor de cabeza, ese dolor puede ser ansiogénico per se. Y la ansiedad que te produce tener ese dolor va a hacer que ese dolor también se perpetúe. Esa es la importancia de mantener o tener en cuenta la salud mental del paciente cuando tenga o no un dolor, aunque no sea de origen psicosomático. Ahora, los antidepresivos que nosotros utilizamos no son todos para lo mismo ni a las mismas dosis. ¿Me explico? Nosotros sabemos que los antibióticos son para matar básicamente bacterias y suelen manejar dosis dentro de rangos muy constantes. En el área de los antidepresivos no. Depende qué antidepresivo, depende qué combinación y depende qué dosis, depende los síntomas que queremos atacar. Por ejemplo, puede ser sí ansiedad, sí depresión, pero a lo mejor también puede ser insomnio, dolor, miembro fantasma. Hay muchas indicaciones. Depende, es como hacerle un traje a la medida a cada quien. Ahora, no son medicamentos que tengan que ser tomados de por vida. Sí son medicamentos que la gente suele usar o habituarse, sobre todo, no tanto los antidepresivos, sino las benzodiazepinas, que son pues el Tafil, el Ribotril, el Lexotan, medicamentos que te das en efecto luego para bajar la ansiedad, pues son medicamentos en los que más fácil nos habituamos, porque me lo tomo y a los 15 minutos ya no tengo ansiedad o ya se relajó mi dolor de cabeza, pues esto es lo bueno. Sin embargo, otra vez, esto solamente está apagando el síntoma. Los antidepresivos per se no tienen una acción inmediata a la primera toma. Su acción va poco a poco, alrededor de 2-3 semanas, pero su efecto es más consistente. Esto hace que los antidepresivos per se no tengan características adictivas o de habituación. Nosotros, desde nuestro punto de vista psiquiátrico, los utilizamos mucho para regular los neurotransmisores.
La mayoría de los problemas no es que le falte serotonina a alguien o que le falte litio a alguien. La mayoría de nuestros problemas o los síntomas psiquiátricos son porque la serotonina que debe de estar, imaginemos vías como carriles de periférico, que debe estar bien distribuida en diferentes vías, digamos que hay más en una vía y menos en otra, o está mal organizada. Entonces lo que hacemos, o lo que hacen estos medicamentos, es ayudar a que esas concentraciones estén en donde deban de estar y tener las mejores condiciones físicas, como preparar una tierrita para sembrar una planta, que esté hidratada, que esté flojita, y sobre eso, entonces ya entrar con una terapia. Los antidepresivos per se no van a causar adicción. Si solo se toman benzodiazepinas, sí, porque solo estoy ocultando el síntoma. Y pues también mencionar que los especialistas que los recetamos somos neurólogos y psiquiatras. Es importante para poder tener un tratamiento integral y poder limitar estas habituaciones o mal uso que nosotros podemos hacer al automedicarnos. Bueno, gracias. Aquí me llegó una preguntita, que justo es para ti. Dice que si podríamos comentar un poco acerca de la generación del dolor por la fibromialgia y si la fibromialgia dentro de los padecimientos requiere un apoyo también por psiquiatría. Híjole, sí, la fibromialgia es todo un tema, porque es un tema que nos hemos estado peleando reumatólogos y psiquiatras ya de tiempo atrás. Y es que es un tema de los dos. Sí hay, de los 11 puntos de dolor o gatillo que ponen como criterios para la fibromialgia, pues de esos 10 tienen que ver también con el área psiquiátrica. Sin embargo, sí hay razones físicas o hay, su etiología sí tiene que ver con algo físico en la fibromialgia verdadera, pero lo emocional va a ser que esté más fácil de tratarse o más difícil de tratar. De todas formas, el tratamiento más usado para la fibromialgia tiene que ver con antidepresivos y sí, siempre se recomienda una psicoterapia, ya sea para bajar los niveles de ansiedad o conectar con qué parte me está poniendo ansiosa y lo estoy somatizando, o bien, si es una fibromialgia que tiene un claro, que se puede ver claramente que tiene más un componente fisiológico, pues para ayudar a controlar la ansiedad que nos produce el padecerla. Gracias. Esta pregunta, Carmen, dice, ¿la falta de comer o atrasarse en los horarios de comida generaría dolor de cabeza? ¿Y por qué? Bueno, dolor de cabeza como tal, sí. Cualquiera de nosotros con un ayuno prolongado puede tener un dolor de cabeza. Si además de esto eres migrañoso, pues sí, una baja persistente de glucosa puede ser un disparador. No es la causa, pero es un poco como algunos alimentos y sí, el ayuno prolongado o también no solo el ayuno, ¿no? Sino el ayuno combinado con otras cosas pueden dar dolor de cabeza. Pero es solo un gatillo, hay que entenderlo bien. Por eso lo que hay que hacer es realmente tener buenas rutinas y evitar hacer esto, ¿no? A todos nos puede dar dolor de cabeza, pero ya de desatar una migraña, pues entonces es al que le tienes que decir, trata de no hacer un ayuno prolongado, porque pues yo voy y me tomo una manzana y se me va a quitar el dolor de cabeza. Y a la otra persona se le disparó una migraña, ¿no? Sí, en relación a eso, y también yo contesto un poquito la siguiente pregunta que tengo, pues tanto el ayuno, como dice la doctora Irigoyen, como la deshidratación, una falta de sueño adecuado, la exposición al calor extremo, o sea, hay muchos factores ambientales que pueden ser desencadenantes o favorecer los dolores de cabeza. Esta pregunta dice, cuando como chocolate oscuro me duele la cabeza, ¿qué podría ser? Bueno, no se ha podido demostrar en la totalidad que el chocolate es un generador de migraña, sino creo que todo el auditorio aquí tendría dolor de cabeza o migraña o una gran parte. Hay ciertos estudios en los que se relaciona que la ingesta de chocolate puede favorecer a la presencia de dolor. Sin embargo,
Más bien la recomendación que hacemos los médicos a un paciente es que lleven un registro o hagan un control de sus dolores y de todo lo asociado a este dolor. Esto es, en un calendario nos registren, hoy tuve dolor, mi dolor fue de X intensidad, se asoció a que ayer no dormí bien, a que tomé alcohol, a que estuve de desvelo, tomé mucho chocolate, comí productos con soya o algún otro alimento. Hemos detectado en la consulta variedad de productos que en ciertos pacientes en particular son desencadenantes o gatillos de dolor de cabeza y entonces procurar evitar este tipo de alimentos. Voy contigo nuevamente, Carmen, y te voy a juntar estas dos preguntas. Una dice que si conoces esta diadema que se recomendaba para los dolores de cabeza o la migraña, o pues yo le agrego un poquito más, hablando no solo de esta diadema que recomendaban y que se publicitó tanto, sino otro tipo de dispositivos que puedan ayudar a mitigar el dolor de cabeza, incluso hasta algún tipo de procedimiento neuroquirúrgico que pueda ayudar a mitigar el dolor de cabeza. Y la otra dice, pues, ¿cuál es el costo de la toxina botulínica? ¿Cuánto tiempo dura su efecto? Y cada cuánto se debe aplicar, y si todo paciente con migraña crónica es candidata a la toxina. Bueno, empezando por la primera pregunta. De la diadema. De la diadema. Digo, la verdad es que han salido una serie de dispositivos que están encaminados desde ejercer un poco de presión, a veces cuando tienes el dolor de cabeza y se percibe el latido temporal. Lo que hace mucha gente, pues, o se amarra un paliacate, o se pone un casco apretado, o se aprieta, y eso puede mejorar los síntomas. Esto no necesariamente quita el dolor de cabeza. Entonces, como esto es un tema en donde muchas veces, sobre todo la gente con dolor crónico, no tiene una mejoría, pues han salido una serie de aditamentos que prometen estar o hacer que el paciente esté mejor. Realmente no tienen ninguna aprobación, digamos, por ningún tipo de gente dedicada a medicina y no están indicados para eso, ¿no? O sea, una cosa es a lo mejor que hagas dentro de esto fisioterapia y te apliquen cuestiones para manejar dolor que tienen un poco más de razón, pero la verdad es que muchas veces requieren los analgésicos, ¿no? No hay nada realmente aprobado, ¿no?, para esto. Y la segunda pregunta, bueno, el costo de la toxina no les puedo decir con exactitud, pero bueno, más o menos se aplican 2 viales, cada vial que trae 100 unidades de toxina botulínica, más o menos cuesta, no sé ahorita con el dólar, pero bueno, son en promedio vamos a decir 6,000 pesos. Y bueno, sí, digo, si tú haces la cuenta de 12,000 pesos, si tú te pones a averiguar cuánto cuesta un antimigrañoso y cuánto gastan en medicamentos, inclusive profilácticos, es mucho más económico, ¿no? Estas cosas también debo decirles que los pagan los seguros de gastos médicos. Y realmente el efecto puede ir entre 4 y 6 meses y muchas veces lo que sucede es que si tú logras hacer que el paciente siga sus indicaciones, a veces pones un par de veces al año la toxina y a veces empieza a bajar el dolor y se quita la cronicidad, que es lo importante, y quitas también la exposición a todos los medicamentos. Bueno, en estas 2 tarjetas me hacen unas preguntas en relación a manifestaciones clínicas, cómo se está caracterizando dolores particulares de estas personas. No es un foro aquí dedicado a la consulta, pero lo que les puedo decir en relación a esto, el paciente me pregunta que pierde conciencia, persiste náusea, vómito, pues realmente esto debe de verse y atenderse en una consulta con un neurólogo y establecer qué es lo que está sucediendo, ¿no? No podríamos de una forma rápida hacer un diagnóstico al respecto. La otra pregunta dice, también viene en relación a síntomas, dolores de cabeza, con adormecimientos de brazo y mano. Hay migrañas que suelen acompañarse de otros fenómenos. Las migrañas que conocemos como migrañas con aura,
Pues generalmente los pacientes perciben o tienen fenómenos visuales previo al evento. Pero también una migraña puede acompañarse de adormecimiento de un brazo, problemas de equilibrio. Hay ciertos tipos de migraña que se conocen como migrañas vestibulares, que se asocian a dolor de cabeza, pero a trastornos en el equilibrio y mareos. Hay otros tipos de migrañas que pueden asociarse a dificultades en el lenguaje y problemas en el movimiento, suelen verse un poco más en población pediátrica. Entonces, sí, una migraña puede venir acompañada de otras manifestaciones. Sin embargo, todo fenómeno de cefalea, y de cefalea tipo migrañosa, que tiene otros fenómenos acompañados, sí deben de ser valoradas y analizadas por un neurólogo. Por aquí dice, ¿la migraña tiene algo que ver con quistes, con tener quistes? Bueno, es que es una pregunta un poquito ambigua porque depende de dónde estén los quistes. Pueden existir quistes subaracnoideos que, dependiendo del grado, podrían ser generadores de dolor de cabeza. Hay pacientes que pueden tener quistes en los ovarios o una enfermedad poliquística y, bueno, padecer otro tipo de dolor de cabeza asociado a una hipertensión intracraneana, pero es otro tipo de padecimiento. Entonces, es muy difícil decir si tiene que ver con el quiste o no. Esto debe de valorarlo su médico en el momento. Carmen, me acerco contigo otra vez porque dice aquí, ¿qué se puede hacer cuando nada funciona? Las medicinas no me funcionan, el Botox no funciona. ¿Cuál es el paso siguiente? Y preguntan aquí si la tiamina se debe de evitar o no. Bueno, normalmente cuando hay una refractariedad tan importante a medicamentos y hay falla a la aplicación de toxina botulínica, existe esta posibilidad que les platicaba, que probablemente esté aquí disponible en México el año que entra, que es la aplicación de estas sustancias que se llaman anticuerpos monoclonales. Y lo que hacen ahí es un bloqueo de ciertos receptores. En el cerebro hay un nervio muy importante que se llama trigémino. Casi todos los dolores de cabeza se derivan están inervados por ese nervio y entonces tienen algunas características que comparten. Y lo que hacen estas medicinas, pues es tratar de bloquear esa respuesta para evitar esa percepción del dolor. Entonces, eso es lo que se puede hacer. Ahora, siempre hay que revisar, porque los pacientes que son muy refractarios, a veces ya llegan y ya me pusieron esto, ya me hicieron el otro. Entonces, hay que sentarse y hay que dedicarle mucho tiempo para ver qué es lo que se puede hacer. Lo que siempre se les debe decir a los pacientes, bueno, si tú te tomas diario 4, 5, 7 ibuprofenos y sigues con el mismo dolor y todos los días despiertas, amaneces y estás con el mismo dolor, quita todo. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es exponerte a tener efectos secundarios de las medicinas y revisarlo, ¿no? Realmente, y sí ver esta parte también de salud mental, bien entendido, por favor, esta contestación, o sea, de qué es lo que está pasando y está haciendo que se perpetúe más, ¿no? Eso es lo que realmente uno debe de hacer. Y en relación a la tiamina, que por ahí preguntaban si hay algún... Realmente no, digo, la tiamina no es algo que esté demostrado que dé dolores de cabeza, ¿no? O sea, realmente no sé si los excipientes en algún momento pudieran dar esto, ¿no? Pero no. Bueno, aquí para el doctor Zambito y también para Lu, especificaron un poco, no sé si sea la misma persona o no, dice, el tener un quiste del lado izquierdo puede ser detonador ya sea de dolor de cabeza o de cambios drásticos en la conducta. Ok, seguramente tiene un quiste aracnoideo. Los quistes aracnoideos casi siempre son áreas del cerebro que durante la formación en el útero, ahora sí que hubo un infarto cerebral en la formación, por algún motivo no se desarrolló esa parte del cerebro y se forma un quiste de una de las cubiertas, una de las meninges, y se llena de líquido. Casi siempre son hallazgos. Pocas veces son causa de sintomatología. Es muy raro encontrarse un quiste aracnoideo que realmente esté aumentando la presión dentro del cráneo, que esté desplazando estructuras. Casi siempre el cráneo no puede estar al vacío.
Si falta una porción del cerebro porque no se desarrolló, de algo se tiene que llenar el cráneo y generalmente se llena de líquido. Pero ese líquido no está causando un aumento en la presión dentro del cráneo. En algunos casos extremos donde sufren algún accidente, puede haber un sangrado dentro del quiste, aumentar bruscamente de tamaño y entonces sí estar causando dolores de cabeza y requerir de algún tipo de tratamiento adicional, incluso una cirugía. Pero casi siempre son simples hallazgos, o sea, se hicieron estudios para ver qué tenía el paciente y, pues tengo este quiste y yo no sabía que tenía este quiste. Muy pocas veces es causa de la sintomatología de lo que trae el paciente, es nada más un hallazgo, afortunadamente en la mayor parte de los casos. Pues sí. Mi respuesta también sería no. Si bien la conducta sí tiene una parte fisiológica que tiene que estar pues, más o menos bien el sistema nervioso, la mayor parte de específicamente la conducta, ni siquiera la personalidad, pues sí es adquirida y formada a lo largo de la vida. Por el quiste, no. Muy bien. Esta pregunta nos la hacen vía Facebook Live, y dice, ¿la hipertensión tiene alguna relación con el dolor de cabeza? Para contestar esto, quiero comentarles, la charla la enfocamos mucho en las cefaleas primarias, como les decíamos, la tensional, las migrañas, las cefaleas en clúster o en racimo. Pero las cefaleas secundarias, si bien les comentaba que el abuso analgésico puede ser la principal causa de cefalea secundaria, pues la cefalea secundaria se puede dar en muchos padecimientos. Sí, una hipertensión descontrolada, un aumento brusco de la presión arterial puede dar dolor de cabeza, pero ¿quién no ha tenido influenza y ha tenido dolor de cabeza? O sea, procesos infecciosos pueden dar dolor de cabeza, algún golpe, algún traumatismo puede ser generador de dolor de cabeza, la falta de sueño puede ser generador de dolor de cabeza. La lista de las cefaleas secundarias es muy larga y nos las topamos con muchos padecimientos, pacientes que padecen de enfermedades de muchos índoles, de muchos tipos, infecciones urinarias que sufren dolor de cabeza, etcétera. Y ya es una lista que pues es muy específica de cada paciente. Sin embargo, las cefaleas secundarias suelen desaparecer o remitir al mitigar la causa primaria. En este caso, en la pregunta, si hay una hipertensión descontrolada y se trata la presión arterial, muy probablemente este dolor de cabeza desaparezca. Si no desaparece es porque hay algún otro causal en la generación de este dolor. Si no tenemos más preguntas, bueno, quiero agradecerle su presencia, hacer una conclusión muy breve, hablando de que sabemos que la principal o de las principales causas de consulta neurológica son los dolores de cabeza. Sin embargo, un gran porcentaje de estos dolores de cabeza son benignos, son incómodos para el paciente, pero son condiciones benignas. Solo un porcentaje bajo requiere de tratamiento quirúrgico o es un padecimiento que va a ser más grave o va a ser un problema para el paciente. El manejo integral incluye el apoyo de los pacientes, el manejo de los médicos neurólogos y, en casos necesarios, el apoyo de servicios adicionales como psiquiatría y psiquiatrías de enlace, y que finalmente la gran mayoría de las cefaleas pueden ser controladas, pero se debe de buscar una atención médica y no automedicarse y tratarse de forma personal. Si no hay más comentarios, pues les agradezco su asistencia y a los panelistas también. Muchas gracias.